NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presenta Liturgia de las Horas y Lección Divina, hacia un renovado encuentro personal con Jesucristo resucitado. organizado por el Arzobispado de Arequipa. El próximo año es el año jubilar, año 2025 años de la encarnación del Verbo, ¿cierto? 2025 años en que Dios se hizo hombre y por eso es un año jubilar. Los jubileos, que vienen más o menos del siglo XIV o por ahí, fueron instituidos por el Papa de la época, ¿no? Justamente para celebrar. Inicialmente se celebraron los jubileos cada 100 años. Después, otro papa dispuso que sea cada 50 y finalmente han establecido los jubileos ordinarios que se llaman cada 25 años. Y de cuando en cuando, un papa también nos convoca a otro jubileo, se llama jubileo extraordinario. Hemos tenido uno hace algunos años, el año de la misericordia, ¿se acuerdan? Que el Papa Francisco nos convocó al año de la misericordia, un año jubilar, ¿no? Repito un poquito para los que no vinieron, ¿no? ¿Qué cosa es un jubileo? Esto es muy importante. Un jubileo es un tiempo de gracia, en este caso un año de gracia, un año de gracia. ¿Qué significa un año de gracia? Un año en el que Dios, porque esto es muy importante, Dios existe, saben que Dios existe, ¿no? ¿Sí? Y Dios actúa, acontece. No es que esté ahí sentado en el cielo mirando cómo nos organizamos nosotros aquí, no. Dios actúa. Entonces, en el año jubilar, fíjense, Dios nos envía unas gracias especialísimas, unas gracias sobreabundantes. Todos los días Dios nos envía la gracia desde lo alto del cielo, todos los días. Pero en el año jubilar nos envía unas gracias muy especiales, de modo que podamos todos crecer. Si acogemos esas gracias que Dios nos manda, podemos crecer. La vida divina crece en nosotros, aumenta muchísimo en nosotros en la medida en que acojamos la gracia, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, esto es muy importante, puede ser, y de hecho habrá pasado a muchísima gente, tal vez a cualquiera de nosotros, que celebramos un año jubilar, no nos enteramos, lo pasamos como un año cualquiera y entonces no acogemos la gracia que Dios nos manda. No acogemos la gracia, perdemos una oportunidad enorme de que la vida divina crezca en nosotros, de que nuestras comunidades parroquiales, movimientos, etcétera, crezcan en santidad, en comunión, en impulso evangelizador, etcétera. Perderemos una oportunidad enorme. Uno de los elementos fundamentales en todo año jubilar es la indulgencia. Ya me queda un poquito de pulmonía. Ya estoy mejor. Muy bien. Uno de los elementos fundamentales es la indulgencia plenaria. Les explicaba en qué consiste la indulgencia plenaria, en que nos son remitidas, fíjense, totalmente curadas todas las consecuencias que el pecado deja en nosotros aún después de habernos confesado. Cuando nosotros nos confesamos, arrepentidos, por supuesto, etcétera, y el sacerdote nos da la absolución, en ese momento Dios, por la potencia del Espíritu Santo, actualiza para nosotros el misterio pascual de su Hijo Jesucristo. En todos los sacramentos se actualiza el misterio pascual de Jesucristo.
Cada uno de un modo distinto. Y entonces en el sacramento de la reconciliación, la penitencia, la confesión, esta actualización del misterio pascual de Jesucristo se realiza en nuestra vida porque por la potencia del Espíritu Santo, Jesucristo carga con nuestros pecados. Y nuestros pecados de hoy quedan clavados en la cruz a la que Jesús subió hace ya casi 2000 años. Entonces, se nos extirpa el pecado. Sí, pero ese pecado o esos pecados dejan en nosotros como unas consecuencias. El Papa, para usar una frase, el Papa Benedicto XVI, que me gusta mucho, una especie de residuos espirituales tóxicos que nos impiden, obstaculizan acoger la gracia de Dios. Nos hacen remolones para la oración y un montón de cosas más. Nos hacen más débiles ante la tentación. Esos son los residuos espirituales tóxicos. La indulgencia plenaria, ¿qué es lo que hace? También nos extirpa esos residuos espirituales tóxicos. También. Y entonces tiene una primera consecuencia, si quieres llamarlo así, que si nosotros esa indulgencia la ofrecemos por nosotros mismos, porque se puede obtener para uno o uno mismo para un difunto, no para tu comadre que está viva, no, para un difunto. Si yo hago la indulgencia plenaria para mí, en ese momento, ¿no?, quedo totalmente purificado. De modo tal que si salgo de la confesión y me atropella un carro, me da un infarto y me muero, me voy directamente al cielo. Ya no hay que pasar por el purgatorio, que es justamente el purgatorio, es el medio a través del cual el Señor nos purifica de esos residuos espirituales tóxicos para que podamos entrar al cielo. Pero si yo tenía una indulgencia plenaria, ya me voy directamente al cielo. ¿Ok? Sí, bueno, Monseñor, pues yo no tengo pensado morirme, así que... Pues bien, fíjense ustedes. Igual funciona. ¿Por qué? Porque si no me muero, me quedo totalmente purificado, de modo tal que quedo más capacitado para recibir la gracia que Dios, las gracias que Dios me va a mandar justamente en este año jubilar. No sé si me entienden. Claro, o sea, quedo más abierto a recibir la gracia. Y entonces esta vida divina crece en mí. Y esto no es poca cosa, porque el gran problema que tenemos todos, el problema de fondo, es que no tenemos suficiente vida divina todavía. Cuando uno comienza a experimentar lo que es la vida divina, ¿no es cierto?, que es este gozo, esta alegría, una cosa estupenda, que el sufrimiento no te destruye, que experimentas la presencia de Dios en tu vida, ves la historia con los ojos de Dios, o sea, te cambia totalmente el panorama. Entonces siempre se da cuenta que sí, que ya, pero que todavía más, todavía quiero más, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el año jubilar y la indulgencia plenaria, que además puedo obtenerla también para un difunto y en ese instante ese difunto ya entra al cielo. El Papa Francisco, para este año que viene, ha hecho una enorme excepción, que ha dicho que cada día, porque hasta ahora solamente cada día se podía obtener una indulgencia plenaria, ha dicho para este año se puede obtener 2 indulgencias plenarias diarias. Y escúchenme bien, ustedes piensen, si cada uno de nosotros hace 2 indulgencias plenarias diarias, luego en su momento les explicaré cómo se obtienen las indulgencias plenarias, que realmente es una ganga, cualquiera la puede obtener. Imagínense ustedes, si cada uno de nosotros obtiene 2 indulgencias plenarias diarias. ¿Cuántos días tiene el año? 365, ¿no es cierto?
Multiplicamos por 2, 2 por 5, 10, 2 por 6, 12 y 1, 13, llevo 1, 730. Puedo sacar, bueno, me cojo una para mí, 700, ya, una al mes para mí, ya, 700 almas, porque están solamente las almas, puedo sacar 700 personas del purgatorio yo solo. Aquí somos 400, 700 por 400 son 280.000. 280.000 personas que podemos sacar nosotros el próximo año del purgatorio. Ahora te digo una cosa, hay que ser un poco utilitarista también, ¿no? Tú imagínate que tienes, ¿no? Tú imagínate que tienes 7.700, tú, 700 personas que has sacado del purgatorio. Y esas personas han llegado al cielo. ¿Te lo van a agradecer o no? Ahí está, pues, comadre. Ahí está la vaina. Tienes 700 gentes intercediendo por ti ante el Señor. Imagínense que pasamos la voz a esto, nuestros hermanos de nuestros movimientos, las parroquias, los grupos, los párrocos se ponen las pilas, preparan a la parroquia. Podríamos sacar millones el próximo año de purgatorio que desde el cielo van a interceder por nuestras parroquias, nuestras comunidades, nuestras familias, nuestra arquidiócesis de Arequipa. Seríamos una super iglesia. Roma se quedaría corta. ¿Entienden? Es realmente una ocasión impresionante. Pero siempre hay un pero, ¿no? Por eso el Papa ha dicho una cosa. Y hemos tenido ya muchos años jubilares. Y el Papa tiene mucha experiencia y mucho ojo. Dice, claro, pero pasa una cosa. Mucha gente ha pasado un año jubilar y no se ha enterado y no lo ha aprovechado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ha dicho el Papa, vamos a dedicar este año 2024 a la oración. ¿Para qué? Para prepararnos al año jubilar, para que no nos coja desprevenidos, para que nos coja preparados para poder acoger todas esas gracias que Dios nos va a mandar del cielo. Esto es lo que nos dice el Papa Francisco. Por eso está por ahí, ¿no es cierto?, el logo de este año, que dice año de oración y renovación pastoral. Porque nosotros en la asamblea de diciembre del año pasado, que muchos de ustedes estuvieron presentes, quedamos en que priorizar para este año, ¿no?, la renovación de las diversas dimensiones de pastoral de la arquidiócesis, etcétera. Pero luego el Papa dijo, bueno, que sea también, que sea año de oración. Entonces, estamos en las dos cosas, ¿me entienden? Por eso junio y julio estamos dedicando a la oración y a partir de agosto, ya les anticipo, ya entraremos en la renovación de distintos aspectos de nuestra pastoral. Para agosto, ya les anticipo, viene un profesor de la Universidad Astral, que es hoy por hoy, digamos, de las más famosas, sino la más importante de Argentina, que él es el director de la licenciatura del Instituto de Ciencias para la Familia de esa universidad, y vamos a tener en agosto, nuestro curso va a ser sobre pastoral familiar, matrimonio, educación de los hijos, etcétera, etcétera. Ya se los voy anticipando. Muy bien, entonces, él les decía, vamos a hacer la oración. Y para el curso pasado hicimos como una introducción en general, y ahora vamos a ver dos formas de oración muy importantes. Una es la liturgia de las horas y otra es la lección divina. Para la liturgia de las horas hemos invitado al padre José Martín Rivera, que es licenciado en Teología Litúrgica por el Instituto San Paciano de Barcelona, de España. Entonces, él, como es un especialista, le hemos pedido a él que venga, él dicta el curso también de Liturgia de las Horas en el seminario, para que nos hable de esta primera forma de oración. Hoy, Liturgia de las Horas. Mañana y pasado hablaremos sobre la lección divina. ¿De acuerdo? Entonces, sin más, los dejo con el padre José Martín. Lo recibimos con un aplauso.
Queridísimo Padre, Monseñor Javier, amadísimo pueblo de Dios, para hacer esta exposición voy a tomar la ordenación general de la liturgia de las horas. ¿Qué es una ordenación? Institutio en latín. Una ordenación es como el manual de instrucciones para usar bien un libro litúrgico. Un libro litúrgico nos ayuda o nos permite celebrar la liturgia. Celebrar la liturgia es celebrar la fe. Que la Iglesia dé una ordenación para usar un libro litúrgico es que se quiere asegurar que lo usemos según la voluntad de Dios y no según la nuestra. Esto es muy serio, porque también nos llama a una sola cosa, a constatar que estamos unidos y que tenemos la misma fe. Existe la ordenación general del misal romano, la ordenación general de la liturgia de las horas, la ordenación general del leccionario. Creo yo, si me permiten, que alguien que es cristiano o que quiere serlo, tiene que tener 4 libros en su casa, indispensables. La Escritura, la Biblia, sin lugar a dudas, se hablará de ella mañana. El Catecismo de la Iglesia Católica, porque siempre será una instrucción y porque siempre será una fuente segura a la cual recurrir ante una duda. La tercera, el misal romano. El misal romano, ¿por qué el misal romano? Hay que dejar eso a los curas, a las monjas, no sé. Pero yo, que soy laico, el misal romano, sí. El misal romano contiene la teología. La teología se ve en lo que es la eucología. La eucología son las oraciones que se hacen durante la celebración de la Eucaristía. Empezamos después del ten piedad, gloria, oremos. Primera oración, oración colecta. Luego se hace otra oración, al momento no se sirven las ofrendas. Orad, hermanos, para que este sacrificio, ¿no? Y luego se hace otra oración, luego viene la plegaria. Y luego la oración que hacemos poscomunión. Estas 3 oraciones son teología pura. Si tú quieres saber lo que es Dios, lo encuentras en estas oraciones. Y las plegarias. Lo cuarto es la liturgia de las horas. La liturgia de las horas nos protege porque la liturgia de las horas es un continuo escrutarte, no con tu mirada, sino que somos escrutados constantemente a los ojos de Dios. Esto no es agradable. Y creo yo que por eso, y por otras razones, que si el Señor me ayuda las diré, nos cuesta tantísimo rezar con la Iglesia, rezar litúrgicamente, eclesialmente y desde la fe. Nos protege porque cuando nos escrutamos bajo nuestra mirada, suceden 2 cosas, que aparece en nosotros un pesimismo o un victimismo. Si nos quedamos en el pesimismo, lo único que ves es que tu vida es muy mala, muy mala, muy mala y que no tiene nada bueno. Y si somos sinceros, en honor a la verdad, tu vida tiene muchísimas más cosas buenas que malas. Solo que este pesimismo no nos deja contemplar la bondad, porque no es una bondad humana, es una bondad de Dios. Peor aún si caemos en el victimismo, porque uno que es víctima es aquel que siente que le han hecho una injusticia. Y aquel que siente que le han hecho una injusticia siempre se creerá con derecho para hacer lo que le da la gana. Siempre. Como soy una víctima, como me han maltratado, yo puedo maltratar a los otros. ¿Qué nos ayuda, qué nos blinda, qué nos protege? La liturgia de las horas. Para hacer esta exposición, les decía, voy a seguir esta ordenación cogiendo la primera parte. La primera parte es una constitución apostólica.
Una constitución apostólica, digamos, es una norma legal de muy alto nivel. O sea, imagínense, no es cualquier cosa, y es para regir a todo el pueblo de Dios. Está sujeta a que todos, bajo esta constitución, entren a hacer la voluntad de Dios. Esta constitución apostólica es de su santidad el Papa Pablo VI. Se llama Laudis Canticum y es como empieza, digamos, esta ordenación general de la liturgia de las horas. La segunda parte son las normas generales, que no la voy a tocar porque no habrá tiempo. Y la Laudis Canticum la voy a ir saltando. No porque considere que haya partes más importantes que otras, sino porque yo creo que en la eternidad también celebraremos, viviremos y seremos instruidos en liturgia. ¿Eso qué significa? ¿Qué tiempo de sobra tenemos? Pero hay que escoger. Y siempre bajo esa óptica, pero ¿qué parte escojo? ¿Qué parte? Y siempre ahí tengo un conflicto porque yo digo, pues es verdad que amo al pueblo de Dios, por lo menos lo intento. Pero digamos que es mentira y que no amo al pueblo de Dios. Algo que sí es verdadero es que Dios ama a su pueblo. Y si Dios ama a su pueblo, saca la cara por su pueblo. ¿Y eso qué significa? Que los protegerá de mí. Los protegerá de yo querer aparecer, de no sé qué, protagonismos y lo que fuera. Y eso es una grandísima garantía. Por otro lado, yo creo que en esta asamblea estamos los que tenemos que estar. No, digamos, todos los cursos son importantes, ¿me entiendes? Pero estás en este curso. Y en este curso no estás por casualidad, sino que estás porque Dios quiere que estés aquí. ¿Para qué? Yo más o menos te puedo decir algo, pero es lo que yo creo. Y eso lo tienes que descubrir tú. Y lo irás descubriendo, pues, a través que vaya leyendo este documento. Por otro lado, digamos que tenemos un pequeño problema, creer que somos los únicos. Con esto quiero decir que nosotros no somos la única familia litúrgica. Nosotros pertenecemos a una familia litúrgica, que es la romana. Ciertamente la más numerosa, a mi modo de ver la más bella también, porque ¿quién habla mal de su familia, no? Pero existen otras familias litúrgicas. Y la definición de sacramento no es la misma, y encima, más que no ser la misma, da opciones a que hay más de 7 sacramentos. Para ti y para mí, solo reducimos todo a 7 sacramentos, ¿no es cierto? Y sabemos que sacramento es, digamos, actos invisibles, ¿no? Son actos visibles que nos hacen vivir cosas invisibles. Cuando celebramos la Eucaristía, nosotros realizamos actos. Pero para ponerte un ejemplo, las palabras de la institución, ¿no?, de la Eucaristía. Tomad y comed todos de él, ¿no? Tomad y bebed todos de él. ¿Qué estamos diciendo? Jesús está orando en ese momento. Cuando Él lo hace y lo que nos ha dejado a nosotros es que ¿qué está haciendo? Está realizando, está diciendo acciones. Toma, come, toma, bebe. Hacía una oración en ese momento, en el momento de la consagración, en este píclesis, en que desciende el Espíritu Santo y el pan y el vino se convierten en su cuerpo y en su sangre. ¿Qué convierte? Sí, la epíclesis, el descenso. Pero lo que se dice son acciones, son solo acciones. El acto invisible, este descendimiento del Espíritu Santo, ¿tú lo ves? Seguro
que el pan y el vino son el cuerpo y la sangre del Señor? ¿Estás seguro? ¿De verdad? Es pecado mentir, ¿eh? ¿Nunca te ha saltado la duda? No lo sé. Porque a veces, pues sí, vivimos alguna celebración súper conectados, súper efusivos, súper, no sé, oye, mira, hoy día sí. Pero del 100% todas se viven así. Y cuando no se vive así, ¿qué? No hay gracia, si hay gracia, no pasó nada, no recibí nada, salí como entré. Si solo fueran actos visibles, sí sería verdad, entraríamos y saldríamos de la misma manera. Pero estas realidades invisibles se dan en los sacramentos. He hecho toda explicación más o menos así un poco rápida, ¿no?, para decir que en las otras familias litúrgicas también consideran como un sacramento la liturgia de las horas. Dicho esto, bueno, vamos al lío. ¿Qué es la liturgia de las horas? Voy a leer mucho, yo les pido perdón, porque yo creo que uno de los problemas muy grandes que tenemos hoy en día es la imprecisión. La imprecisión es decir una cosa por otra. Y hoy en día parece que todo da lo mismo. Eso es fruto de la imprecisión. Da lo mismo ser cristiano que no ser cristiano. Da lo mismo rezar que no rezar. Da lo mismo rezar de esta forma que rezar de la otra. Es que todo da lo mismo. Y eso no es cierto. Para no caer, digamos, en este pecado voy a leer porque yo tengo una memoria malísima, malísima. Y puedo decir alguna palabra por otra. O decir algo sacándolo del contexto. Y si hago eso, es peligroso. Porque sería cosecha mía, ¿me entienden? Dar ejemplos es fácil, eso se entiende. Pero decir cosas como que Cristo te pertenece es algo muy fuerte y muy serio, que no se entiende. ¿Cristo me pertenece? A mí Cristo me pertenece, Dios me pertenece. ¿Tú sabes lo que eso significa? ¿Tú sabes lo que eso quiere decir? ¿Tú has vivido eso? ¿Tú has vivido ese Cristo es mío? ¿Mío? La liturgia de las horas nos va a introducir en eso. Iré leyendo los títulos de esta Constitución, y lo primero que dice es la liturgia de las horas, complemento de la Eucaristía. Para ello voy a tomar el Catecismo de la Iglesia Católica, del número 174 al número 178. Iré saltando un poco también porque es que si no... Dice, el misterio de Cristo, su encarnación y su Pascua, que celebramos en la Eucaristía, especialmente en la asamblea dominical, penetra y transfigura el tiempo de cada día mediante la celebración de la liturgia de las horas. Una cosa muy importante. Primero, ha dado hincapié en la celebración de la Eucaristía. ¿En qué día? El domingo. ¿Se equivocó el catecismo? ¿Por qué pone en especial el domingo? Yo no sé si ustedes han leído la carta Dies Domine de Su Santidad Juan Pablo II. Hace, más allá de una descripción de lo que es el domingo, su sentido y cómo tendríamos que vivirlo. Yo sé que los cristianos, y lo digo con vergüenza, a veces somos muy ignorantes, nos cuesta leer, porque creemos que nos basta con 2 o 3 cositas. Y todos de esas 2 o 3 cositas no salimos. No, ¿para qué más? No necesito más. Y sabes que eso no es verdad. Un cristiano no puede ser ignorante, no podemos ser ignorantes. No te puedes quedar con 2 o 3 cosas y encima 2 o 3 cosas que tú vives como crees tú que debes vivirlas, pero no como te dice la Iglesia que debes vivirlas. ¿Y qué pasa? Que eso se mira, La gente nos mira. El título de hijos de Dios no es suficiente. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos vivir
como hijos de Dios. ¿Tú cómo sabes que vives como un hijo de Dios? ¿Alguna vez te has preguntado, y más aún, cuántas veces te lo preguntas al día? ¿Yo vivo como un hijo de Dios? ¿Soy un hijo de Dios? ¿Me creo que soy un hijo de Dios? ¿Qué te escruta el corazón y qué te responde? La liturgia de las horas. El catecismo dice que la prolongación, una prolongación de la celebración de la Eucaristía dominical es la liturgia de las horas. Yo no sé si ustedes son de celebrar la Eucaristía diariamente. Si alguna vez han celebrado la Eucaristía diariamente, te habrás fijado que la eucología, estas oraciones que les decía, ¿se acuerdan, no? La primera sobre las ofrendas, pues, estas oraciones, como primera opción, ¿sabes cuáles tendrían que ser? Las del día domingo. Es decir, que las mismas oraciones que hemos vivido el día domingo se tendrían que vivir el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Te apuesto que ni siquiera has reparado en eso. ¿Por qué la Iglesia, como primera opción, pone una y otra vez la misma oración? ¿Por qué tienes que tener el misal romano en tu casa? ¿Se entiende por dónde voy? Es cierto que como segunda opción es el poder celebrar una misa votiva. Una misa votiva es que puedes coger, pues no sé, celebramos hoy día por el Espíritu Santo, celebramos por la Virgen María, celebramos por los enfermos, celebramos para pedir la gracia de una muerte, celebramos para pedir el perdón de nuestros pecados, celebramos para dar gracias a Dios. Y cada una, digamos, de estas misas votivas tiene su propia eucología, cambian las oraciones, cambia la plegaria. Pero les he dicho esto de la celebración dominical para ver la prolongación y la relación que existe con la liturgia de las horas. Es más, si tú rezas en laudes, los laudes del día domingo, y si has sido un poco curioso, la oración final de laudes, ¿sabes cuál es? La oración colecta del día domingo. Es la misma oración. Imagínense la conexión que hay entre la liturgia de las horas y la Eucaristía. Existe un peligro muy grande de creer que una cosa sea más que la otra. Es verdad, no todo es lo mismo, no todo tiene el mismo nivel, es verdad. Pero decir que a mí me basta celebrar la Eucaristía y ya con eso me quedo tranquilo y luego no celebro la liturgia de las horas, digamos, te expone a un grave peligro. ¿Por qué? Porque de alguna manera tú y yo somos humanos y nos escandalizamos con frecuencia, aunque no querramos reconocerlo. Y este escándalo permanece en nosotros porque es lo que el demonio quiere. El demonio lo que quiere es que tú y yo nos escandalicemos de nosotros mismos y que nos escandalicemos de los demás. Más adelante tocaré esto un poco más. Pero Dios se ha encarnado, se ha hecho hombre, para que tú y yo no vivamos en este escándalo. Y este escándalo, digamos, nos los arranca totalmente, sí, celebrar la Eucaristía y celebrar la liturgia de las horas. No nos podemos conformar con solo celebrar Eucaristía o decir, con esto me basta. Sigue diciendo el catecismo, esta celebración, en fidelidad a las recomendaciones apostólicas de orar sin cesar, está estructurada de tal manera que la alabanza de Dios consagra el curso entero del día y de la noche. Es la oración pública de la Iglesia. Atentos, las palabras que estoy utilizando, Es la oración pública de la Iglesia. La definición que da el catecismo a la liturgia de las horas es que es la oración de la Iglesia. Está diciendo, esta es la oración de la Iglesia. Luego sigue diciendo, en la cual los fieles, clérigos, religiosos y laicos, ejercen el sacerdocio real de los bautizados.
celebrada según la forma aprobada por la Iglesia, la liturgia de las horas realmente es la voz de la misma esposa, la cual habla al esposo, más aún es la oración de Cristo con su mismo cuerpo al Padre. Es fortísimo lo que acaba de decir el catecismo, ¿eh? O sea, tú quieres sentirte, ustedes saben que el alma es femenina, ¿eh? Esto a las mujeres les cuesta menos, ¿no? A los varones nos cuesta muchísimo más, porque oye, eso de que yo soy femenina, como que, oye, femenina mi madre y mi hermana, ¿no? Pero yo femenino, como que no, ¿no? Pero nuestra alma es femenina. ¿Por qué? Porque el masculino, el amado, es Jesucristo, es Dios. No sé si me entienden. Y nosotros estamos llamados a no tener cualquier tipo de relación con Dios. No es la relación que tú y yo nos inventamos o queremos tener, sino que estamos llamados a tener una relación esponsal. Los que están casados, los que viven el sacramento del matrimonio, saben lo que eso significa. No estoy hablando de las peleas, ¿no? Que es normal en el matrimonio. Y es lo menos, ¿ah? Es lo menos. Si un matrimonio es sincero consigo mismo, oye, la vida esponsal, hacerme uno, también más adelante hablaré de esto un poco, hacerme uno yo con mi mujer, con mi marido, reconocer en el principio de la creación, cuando Él la creó, ¿sabes en quién pensó? En Él. Cuando la creó a ella, pensó en Él. Y al revés, desde antes de la creación del mundo. Por eso el sacramento del matrimonio no es cualquier cosa. El sacramento del matrimonio, los que lo tienen, es porque está pensado para ellos desde antes de la creación del mundo. Por eso a mí un poco ¿no? Oye, es tan fácil decirle, oye, ya no te quiero, ya no me importas, ya no te amo, ya, oye, hasta aquí llegamos, dejémoslos aquí, tú búscate una, no pasa nada. Ahora es verdad que si un matrimonio no es cristiano, lo tiene muy difícil. Lo tiene muy difícil. Aquellos que se casan y no viven lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo? La celebración dominical y confesarse. ¿Para qué? Para poder vivir plenamente la celebración dominical. Es decir, eso es lo mínimo, ¿eh? Lo mínimo. Si un matrimonio quiere sobrevivir. Yo me atrevo a decir que sin esto es muy difícil que sobreviva. Y entonces, ¿por qué los casamos si no son cristianos? La pregunta del millón, ¿eh? Pero bueno, ese es otro tema en el que no vamos a entrar hoy día. Esta relación que nos llama a tener Dios con Él es una relación esponsal. Y esto lo vivimos a través de la liturgia de las horas. Lo dejo aquí y ahora esta Constitución también hace un breve recorrido histórico. Pasa por el breviario de San Pío V, pasa por el breviario de Pío X, por las reformas de Pío XII, Juan XXIII, las reformas del Vaticano II. Yo lo único voy a intentar solo detenerme en una época que a mí me parece muy importante. Bueno, más de una época intentaré hacer un recorrido previo y ya está. El hombre, desde que está de la prehistoria, el hombre de las cavernas, siempre ha tenido un sentimiento religioso, siempre ha tenido un sentimiento de ir en busca de la divinidad. ¿Tú te imaginas al hombre de las cavernas en este mundo que no sabe cómo ha llegado, qué hace aquí? A lo mejor ha empezado a conocer el fuego y que ve unos animales enormes y terribles que se lo quieren comer y que lo persiguen y que a duras penas salva su vida. Si tú te imaginas el panorama, ¿tú en qué momentos crees que este hombre clamaría con mayor fuerza a esta divinidad? Dos momentos. Primero, digamos, al caer la noche. ¿Por qué? Porque cuando llega la oscuridad no sabe lo que va a pasar. No sabe si va a venir el dinosaurio y se lo va a comer, si se va a meter a la cueva, porque no ve.
Y es más, ahora quizás pues ya con todo lo que hemos avanzado, medios de comunicación y demás, ¿no? Y tecnología, aún así, esta oscuridad se da en tu vida y en la mía. Yo no sé si tú alguna vez has estado en una noche cerrada, o sea, una noche de estas oscuras que no se ve absolutamente nada, negra, sin luna, sin nada. No sé, creo que todos hemos estado en una noche así. ¿Qué es lo primero que has experimentado? ¿Y acaso no has experimentado un miedo? ¿No has experimentado, y que hará más adelante que no ve absolutamente nada? La primera oración, Señor, Dios, ¿no? Estamos hablando de este hombre primitivo que eleva una oración a Dios y que le dice una cosa. ¿Qué es lo que le dice? Le dice, oye, protégeme para que llegue al amanecer. Y la siguiente oración es ¿cuándo? Al amanecer. ¿Por qué? Gracias, ¿no? Evidentemente, gracias porque estoy vivo, porque me has protegido toda la noche. Voy más adelante y voy hasta el pueblo de Israel. Hermanos, es importante hablar del pueblo de Israel. A veces se parece que cuando se habla del pueblo de Israel como que uno, no sé, pues como que no es cristiano, tiene una cosa ahí media rara con el mundo judío. Pero este es un gran engaño. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo es judío. Jesucristo no es arequipeño ni es peruano. Yo lo siento mucho. Ya nos hubiera gustado, a lo mejor, ¿no? Pero no lo es, pues. Jesucristo es judío. Y hay que conocer al pueblo judío. Si tú no puedes conocer al pueblo judío, no puedes seguir ¿a quién? A Jesucristo. No lo puedes. ¿Por qué? Porque nunca vas a entender por qué Jesucristo hace lo que hace. Y caemos en un grave peligro, que es pensar que Jesucristo se ha inventado las cosas. Se va inventando. Es verdad que les da otro sentido, porque tú y yo no somos judíos. Pero es importantísimo eso. Digo esto porque Jesucristo rezaba. Si alguna vez lo han visto en las Escrituras, Jesucristo tenía una forma de rezar. ¿Cómo rezaba Jesucristo? Con los salmos. Jesucristo, si tú vas y en su boca constantemente sale un salmo, sale un salmo, sale un salmo. ¿Por qué? Porque rezaba con ellos. ¿Por qué nosotros estamos llamados a rezar la liturgia de las horas? ¿Por necesidad? ¿Porque tengo ganas? No nos engañemos, ¿ah? Hay días, en honor a la verdad, que no lo necesito. ¿Sabes qué? Hoy día no, o sea, porque yo, ¿sabes? Solo necesito rezar ¿cuándo? Cuando estoy sufriendo, cuando estoy triste o estoy en problemas. Pero si estoy súper bien, si la vida es color rosa, ¿de verdad rezar? No, o lo dejamos para mañana, ¿no? Y solo rezamos cuando estamos en necesidad. ¿Rezamos por eso? ¿Porque tenemos ganas? No. ¿Sabes por qué rezan los cristianos? Porque son cristianos. Porque quieren ser ¿qué cosa? Otro Cristo. ¿Por qué rezamos nosotros? ¿Y por qué rezamos como rezamos? Porque Cristo lo hacía. Y yo quiero ser como Él, si quiere ser cristiano. Y sobre todo, si queremos ser un cristiano de peso, como Jesucristo. Jesucristo no fue un mediocre, no sé si me entiendes, cosas a medias. Vivía intensamente toda su vida con una intensidad cristiana. Ojalá que también al Señor, a ti y a mí nos conceda un día poder vivir de esta manera. O sea, intensamente, ¿me entiendes? Hacer todo lo que Él hizo. Tal cual hizo, yo también. Por eso, una manera de empezar, digamos, seriamente nuestra vida cristiana es a través de ¿qué? De hacer y de rezar como Él lo hacía. Y entender qué vivía Él y qué sentía Él cuando rezaba. La liturgia de las horas es el método seguro para llegar a este conocimiento. De Jesucristo, digamos ya, paso, están los apóstoles. Jesucristo, los apóstoles son judíos, tenían clarísimo esta forma de oración, les sonaba muchísimo. Pero luego vienen los primeros cristianos, hay que enseñarles, estos son paganos, no son judíos, tú y yo, paganos en el sentido de que no somos judíos, en ese sentido lo digo, no de una forma despectiva.
Y empieza de alguna manera la iglesia a catequizar al pueblo de Dios, enseñándole el rezar. Y se reza, y se reza, y reza todo el pueblo de Dios. Reza el obispo, porque ustedes saben, cuando nace la iglesia primitiva, los presbíteros eran poquísimos. ¿Qué es lo que había? Obispos. ¿Quién rezaba con el pueblo de Dios? Que es verdad que, bueno, no sé si serían más de 3.000, ¿me entiendes? O las asambleas que presidía el obispo, ¿no?, eran un poquito más reducidas. Pero el obispo rezaba con el pueblo de Dios. Luego, ¿quiénes van a rezar con el pueblo de Dios? Los presbíteros. Y todos rezaban liturgia de las horas. No rezaban otra cosa. Rezaban la liturgia de las horas, el salmo, las laudes, las vísperas. Alguna hora más por ahí, pero no vamos a entrar en eso. Nos vamos a quedar en 2 horas, en las laudes y en las vísperas. Y se reza, hasta el siglo X. En el siglo X, yo no sé si por una sobrecarga en el oficio, la vida empieza a cambiar muy rápido, ya no hay tiempo. Y se introduce el rezo privado. Nunca el rezo de la liturgia de las horas, hasta este punto, había sido una cosa privada. Había sido una cosa pública. No se rezaba tú solitos, rezábamos todos juntos. En el siglo X, por estas razones, se introduce el rezo privado. ¿Qué fue lo que pasó? Que el pueblo de Dios dejó de rezar. Ya, ¿quiénes rezaban? Porque rezaban de una manera privada, los clérigos. Y al pueblo de Dios ya se le olvidó rezar. Pero el pueblo de Dios está llamado a rezar, está llamado a orar. ¿Y qué empezó a aparecer? Padres nuestros y Ave Marías. En el siglo X aparece el Ángelus y empieza el rosario. El rosario, ayúdenme, nunca he sido bueno en matemáticas, pero son 50 Ave Marías, ¿no?, en los que se intercalan los misterios de la vida de Dios. La liturgia de las horas, bueno, se intercambian los misterios de la vida de Dios. Dejemos los misterios luminosos, gozosos, dolorosos, gloriosos. Si tú rezas 3 rosarios, ¿no?, por 50 Ave Marías, 100, ¿cuántos salmos hay en la Escritura? 150. Se empieza a reemplazar el rezo de la liturgia de las horas por el rosario. Ya se bajan luego de 3 a 1, y luego se baja de 1 a medio, y luego ¿se dan cuenta cómo se va reduciendo la cosa? El denario, ¿no? Pero, y no solo eso, dentro de los mismos clérigos, bueno, el oficio de lecturas, ¿no?, las laudes. Muy bien, ¿por qué reemplazo las laudes? Bueno, las laudes más o menos, me estoy un poco inventando, equivaldría a 25 Padre Nuestros. Y en vez de rezar las laudes, ¿qué se hace? 25 Padre Nuestros. Y sin darse cuenta, ¿qué pasa? Que el pueblo de Dios empieza a perder algo que le pertenece. Porque la liturgia de las horas le pertenece al pueblo de Dios. Lo dejo ahí, históricamente lo dejo ahí. No voy a seguir hablando de la renovación y todo eso, porque básicamente la renovación litúrgica quiere una cosa: quiere que el pueblo de Dios recupere algo que le pertenece. Y la verdad que no sé si lo estamos intentando. Yo creo que este curso pues ya es bastante, ¿no? Pero también vamos a tener y tenemos resistencia de parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque imagínense, desde el siglo X hasta ahora, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo el pueblo de Dios ha vivido sin rezar la liturgia de las horas? Supliendo la liturgia de las horas por otras cosas. ¿Cuánto tiempo nos va a costar que el pueblo de Dios rece como tiene que rezar? No es fácil, pero esta es la verdad. Sacrosantum Concilium, que es una de las constituciones apostólicas, la primera, curiosamente trata de liturgia. Y en ella se habla de esta intención que tiene el concilio, los padres conciliares, de que el pueblo de Dios recupere esto.
La liturgia de las horas es la oración de la Iglesia que, alabando a Dios e intercediendo por los hombres, prolonga en la tierra la función sacerdotal de Cristo. Ustedes saben que una de las definiciones más concretas y rápidas de lo que es liturgia es lo que dice Sacrosanctum Concilium número 7. La liturgia es el uso, es ejercer el ministerio de Jesucristo. Tú y yo somos y atentos, porque yo no sé si cuando digo liturgia tú lo reduces a la celebración de la Eucaristía. Y cuando estoy hablando de liturgia, no solo estoy hablando de la Eucaristía. Es verdad que hay liturgias y que no todo es liturgia. Pero por lo menos que cuando yo digo liturgia no se detengan solo en la Eucaristía, porque si no, ya has descartado ¿qué cosa? La liturgia de las horas. Entonces, ahora bien, la Iglesia forman todos aquellos hombres a los que Cristo ha hecho miembros de su cuerpo. La Iglesia, mediante el sacramento del bautismo y de la confirmación, no únicamente una parte de ellos. Por consiguiente, la liturgia de las horas pertenece a todo el cuerpo de la Iglesia, no solo a los sacerdotes y religiosos contemplativos, como se ha venido pensando durante los últimos siglos. La capacitación para tomar parte en esta oración no es, por tanto, consecuencia del sacramento del orden ni de la profesión monástica, sino del bautismo y de la confirmación. ¿Tú estás bautizado? ¿Estás confirmado? Pues no tienes escapatoria ni pretexto para decir que no puedes aprender a rezar la liturgia de las horas. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque esta capacidad para rezar la liturgia de las horas no nos las da la ordenación sacerdotal, sino que nos las da el sacramento del bautismo. Luego sigue diciendo, la entrega del Padre Nuestro a los catecúmenos, tal como se realiza en la iniciación cristiana de adultos, viene a ser como el rito expresivo de que todo bautizado recibe la misión de orar en nombre y como miembro de la Iglesia. Este libro, los Salterios, quieren pues devolver la oración eclesial a sus verdaderos destinatarios, es decir, a todos los bautizados. Otro sacramento, digamos, que se conoce poco, se da poca importancia, es el sacramento del bautismo. Nos quedamos mucho con la Eucaristía, pero que no digo que esté mal, pero si no estamos bautizados, no puedes celebrar la Eucaristía. Siempre mirarás la Eucaristía como un espectáculo. No se puede. Me puede encantar la Eucaristía, pero si no tenemos el sacramento del bautismo, la gracia que se da no llega. Ustedes saben que antiguamente cuando se preparaban los catecúmenos, ustedes saben que catecúmeno es aquel que se está preparando para recibir ¿qué cosa? El sacramento del bautismo. Entraban a la celebración de la Eucaristía y había un momento en que tenían que salir. ¿Cuándo creen que salía? Cuando empezaban la oración de los fieles, las peticiones. ¿Por qué? Obvio, porque no eran fieles. No eran fieles. ¿Por qué no eran fieles? Porque no estaban bautizados. Y es más, se los pruebo. Ustedes saben que las cosas importantes se celebran, ¿no? ¿Tú celebras tu bautizo? Es más, ¿sabes qué día te han bautizado? Es más, de todos los títulos que tienes, ¿tú sabes cuál es el que tendrías que tener enmarcado así en grande y con marcos dorados y con un fluorescente apuntándolo? Tu partida de bautizo. Yo estoy intentándolo, pero esto no lo consigo. Siempre digo, lo voy a hacer y no lo consigo. Siempre pasa algo. Pero de verdad, títulos, el único verdadero, el único que vale la pena, oye, mira, aquí dice lo que soy. Aquí dice qué título tengo yo. No dice que soy licenciado en liturgia, eso es cualquier cosa. ¿Qué es lo importante? Que soy hijo de Dios. Ese es mi título. ¿Lo celebras? ¿Será que no es muy importante, no?
digo yo. O sea, 2 y 2 son 4, ¿no? Si ya empezamos haciendo agua, no reconociendo lo que somos y lo que tenemos por el sacramento del bautismo, ya vamos viendo por qué nos cuesta rezar. En cuanto a... Hay una parte en la que habla de... ¿Qué hora es? Si es que no me voy a pasar, entonces voy a brincar un poco. También esta Laudis Canticum habla de la relación estrecha que hay entre la liturgia de las horas y la oración personal. Pero es muy importante saber diferenciar qué es una y qué es otra, porque no es lo mismo. Y si yo te pregunto, ¿cuál tiene más valor? ¿Tú qué me vas a decir? La oración personal, la mía, la que yo hago, como yo quiero hacerlo, diciendo lo que yo quiero decir, expresándome de la manera que yo quiero expresarme. La liturgia de las horas nos blinda también de esto. ¿Por qué? Porque primero nos pone en los labios y nos desescandaliza. El Salmo 72, en el versículo del 1 al 7 dice: qué bueno es Dios para el justo, el Señor para los limpios de corazón. Por poco se extravían mis pies, casi resbalan mis pasos, celoso como estaba de los perversos, al ver prosperar a los malvados. No hay congojas para ellos, sano y rollizo está su cuerpo. No comparten las penas de los hombres, no pasan tribulaciones como los otros. Por eso el orgullo es su collar, la violencia el vestido que los cubre, su gordura rebosa malicia, de artimañas desborda su corazón. Este salmo está en la liturgia de las horas. Al rezarlo así, ¿tú qué piensas? Oye, a los malos les va genial. Les va genial. Todo les va bien. Lo ha dicho el Salmo, ¿eh? A este punto, oye, conviene ser parte de los malos, ¿eh? Porque esto de ser bueno, encima, ¿sabes a quién les va mal? A los buenos. A los buenos. Y luego resulta que Dios es bondad infinita. Señor, ¿dónde está tu bondad? Si yo lo que contemplo es prosperar a los malos. Y si tú y yo somos sinceros con nosotros mismos, ¿cuántas veces hemos hecho esta experiencia del salmista? Señor, qué envidia que me da este. Mira, este que es corrupto, este que roba, mira todo el dinero que tiene, mira toda la comodidad que tiene, mira qué bien que se lo pasa. Y yo, que bueno, más o menos intento ser un poquito cristiano y estar a tu lado, es que no salgo de una, paro enfermo todo el año. Encima me roban, encima no sé qué, mi mujer, encima, ¿me entienden? Y esto, hermanos, nos escandaliza. Así no lo queramos reconocer, esto al hombre le escandaliza. ¿Y sabes por qué nos escandaliza? Obvio, porque somos hombres y necesitamos descubrir nuestra divinidad. Por eso es que el Salmo continúa. En el versículo 17 y brinco al 28, dice: hasta que entré en el misterio de Dios. Pero mi bien es estar junto a Dios. He puesto mi cobijo en el Señor a fin de proclamar tus obras. Es decir, que experimentamos esta pobreza, pero luego la liturgia de las horas nos lleva a contemplar ¿qué cosa? El misterio de Dios. Y cuando tú y yo contemplamos el misterio de Dios, descubrimos una sola cosa: que Dios no es ajeno a tu sufrimiento ni al mío. Y descubrimos algo muchísimo más serio. ¿Cuál es tu destino? ¿Cuál es tu final? ¿La muerte? El salmista no dice eso. Dice: mi destino es estar junto a ti. Y este estar junto a ti
es proclamar ¿qué cosa? Tu bondad y tus obras. Esto, digamos, imagínate cuánto te ayuda. ¿Alguna vez has rezado este salmo tú? ¿Alguna vez has...? ¿Por qué? A mí una cosa que me sorprende mucho es, oye, reza por mí, pues porque yo no rezo. Vale, yo sí, o sea, sí puedo rezar por ti, pero lo que yo no puedo hacer es asumir tu responsabilidad. Y tú tienes una responsabilidad muy seria. No sé si te has dado cuenta, porque eres bautizado. No es cualquier cosa esto de si rezo, no rezo, yo quiero, me gusta, no me gusta. Estamos hablando de una responsabilidad que has asumido, ¿no? Es que no me preguntaron. A lo mejor ahora alguno está medio asustado y quiere salir corriendo. Y dices que a mí nadie me preguntó cuando me bautizaron de niño. Si a mí me hubieran dicho que la cosa era tan complicada, pues a lo mejor hubiera dicho que no. ¿Así? Cuando tú tienes un hijo pequeñito, ¿no? Tú le preguntas al escuinclito de 6 años, creo que esa edad o más pronto, los mandan al nido, ¿no? Tú le preguntas, oye, ¿quieres ir al nido? Luego le preguntas, ¿quieres ir al colegio? ¿Tú qué crees que te va a responder tu hijo? Si es un poco, no sé, bueno, hay alguno que también, pues no sé, querrá ir al colegio por escapar, no lo sé, ¿no? Pero normalmente el niño no quiere ir. ¿Y qué haces? Ah, estupendo, hijo, vamos a dejar que crezcas un poquito más y luego te pregunto. Cuando tiene 10 años le vuelves a preguntar, ¿ahora sí quieres ir al colegio? ¿Qué haces? ¿Vas o vas? Porque si no, ¿qué va a ser de tu vida? O sea, no vas a saber leer, no vas a saber escribir, o sea, no puedes vivir así. Nuestros padres nos mandaron al colegio, ¿por qué? Porque era lo mejor para nosotros. ¿Por qué nuestros padres nos han bautizado? ¿Por qué no hacía falta preguntarte? ¿Sabes por qué? Porque es lo mejor para nosotros. Que tú y yo nos enteremos, esa es otra cosa. A lo mejor, yo no sé si ahora te arrepentirás de saber leer o de saber escribir. No sé si alguno se arrepiente. ¿Por qué te arrepientes entonces de que tus padres te hayan bautizado? Y está a años de distancia el ejemplo, si se has dado cuenta, ¿eh? Está a años de distancia. Algo que dice mucho en estos tiempos es la foto que se pone en la pantalla del celular, ¿no? Todos tenemos un celular y en la pantalla pones una foto, ¿no? Yo no sé qué foto pongas. El marido a lo mejor pone la foto de la esposa, los hijos, no sé, pues a lo mejor pones la foto de la iglesia, pones la foto del equipo de fútbol que te gusta, ¿no? El escudo, ¿no? Pero esta tontería deja ver mucho. ¿Por qué? Porque donde está tu tesoro, está tu corazón. Y a lo mejor esta foto inconscientemente luego nos vende. Porque todo el día estás hablando de eso que es importante para ti. Somos así, todos, hermanos, somos así. Tenemos cosas que nos caracterizan y hablamos de ello. Sin darnos cuenta, hablamos, no sé, o sea, si reparas un poquito, oye, me estoy vendiendo, no, pero sigo hablando. ¿Por qué? Porque esto es importante para mí. Los enamorados, ¿no? Tienen la foto uno del otro, ¿no? Bueno, más o menos, ¿no? Pero digamos que sí. Si tú le preguntas a los enamorados, oye, ¿qué te gusta más? ¿Tener la foto en el celular o estar con ella, estar con él? La respuesta es única. ¿Qué responde? Obvio, puede estar con ella. Oye, ¿y si le mandas un WhatsApp? ¿Prefieres eso? No, ¿yo qué prefiero? Estar junto a ella. Esto, imagínate este deseo de estar junto a ella, es rezar la liturgia de las horas. Es querer estar con el amado. Y es más, yo me atrevo a decir todavía algo mucho más, voy más allá.
No es lo mismo estar junto que estar unidos, ¿no? La liturgia de las horas nos une a Dios. La liturgia de las horas tendría que despertar en nosotros este deseo de querer estar junto a Dios. Si tú quieres estar junto a Dios, esta es la manera. Esta es la manera. Estar junto a Dios es rezar la liturgia de las horas. Por eso hay que tener cuidado con esta expresión de toda la vida es oración. Eso no es cierto. Porque detrás de esta frase, toda la vida es oración, aparece otra frase. Nada es oración. Y si nada es oración, ¿dónde está mi deseo para estar con Dios? Por eso es que la oración, o sea, no es toda una vida. La oración son momentos concretos, en que yo quiero estar con el amado y quiero estar con Él, junto a Él y solo con Él. Pero son momentos, son instantes. Y uno de estos instantes son las laudes y son las vísperas. Termino con esto último. En el cristianismo, el amor a Dios y el amor al hermano van intrínsecamente unidos. Es más, viendo cómo es mi amor al hermano, se sabe cómo es mi amor a Dios y cómo es mi oración. La liturgia de las horas es un camino, es una escuela. Y para aprender, uno tiene que querer ser discípulo. Tiene que tener el deseo de aprender, la necesidad. Es un largo camino. Aprender a rezar la liturgia de las horas y cogerle gusto se hace rezando. No hay otra forma. O sea, no es que tú le vas a coger gusto ahora a la liturgia de las horas por esta exposición. No te engañes. O sea, si no coges el salterio, si no coges, digamos, el rezar las laudes, las vísperas, nunca te va a gustar. No te va a gustar. Si aprende, y nunca vas a aprender, porque si aprende rezando. No hay otra forma. Y esto también es una ascesis, porque hoy, digamos, la Iglesia intenta poner en tus manos este libro, el Salterio. Y lo primero que sale de nuestro corazón es, ¿y esto tengo que rezar? ¿Tengo que acoger, hacer mío esto que se me da? A lo mejor prefiero hacer una oración que me gusta, o cantar algo, no sé, pues que me provoca mucha devoción y alegría. Y claro, esto puede ser muy religioso, pero lo que se nos da para rezar hoy es la liturgia de las horas. Entonces, la subjetividad se va arrinconando y uno se abre a aquello que se le da. Requisito indispensable, la humildad. Ser dócil, acoger, estar dispuestos a aprender. La Iglesia es más sabia que yo. No sé si saben eso. Nosotros somos unos niños de pecho. ¿Cuántos años tiene la Iglesia? Y tú, así tengas 80, el más robusto vive hasta 80, ¿no? Comparados con los que tiene la Iglesia, no es nada. La Iglesia es más sabia que tú y que yo. Y por lo tanto, confío en lo que la Iglesia me dice. Yo no soy la norma última de mi actuar, de mi ser, de mi rezar, sino es que hay algo más. Esto nos protege en este tiempo que prima lo que yo quiero, a lo que tengo derecho, y que hago todo un mundo de esto, hago una norma. Esto lo cambia todo. El rezar la liturgia de las horas lo cambia todo. ¿Por qué? Porque yo no soy el protagonista. Y curiosamente y paradójicamente, sí lo somos. Uno es el protagonista, pero ¿desde dónde? Uno es el protagonista desde la humildad, desde esta humildad discipular, descartando de mi corazón
el que estoy acostumbrando. Sí, creo que sí. Bueno, será suficiente para acabar, creo yo. No. Será palabra de Dios, una señal de Dios. Bueno, cuando vean que está muy abajo nos avisan para sacar a Monseñor corriendo. Sor Caterine, mañana hay que porque otra vez nos ha sucedido también, entonces hay que evitar que vuelva a suceder. Se está cayendo ahora, ¿ves? Muy bien, nos vamos a retirar. Aquí me voy a poner. Entonces, al dejar este protagonismo de que todo gira en torno a mí, vemos este protagonismo desde los ojos de Dios. Y verlo desde los ojos de Dios saca de nosotros la hipocresía. ¿Qué quiero decir con esto de la hipocresía? Yo no sé si alguna vez has encontrado un salmo, por ejemplo, como el que hemos hecho hoy día. ¿Tú recuerdas que ha dicho el Salmo 2? ¿Ves que se te ha pasado desapercibido? ¿Y sabes por qué se te ha pasado desapercibido? Porque sientes que eres un hipócrita. Porque sientes que no es verdad. El inconsciente nos vende. ¿Sabes por qué? Porque el Salmo ha dicho: Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre. Espera Israel en el Señor ahora y por siempre. ¿Es verdad esto? ¿De verdad no eres un altanero? ¿De verdad no buscas grandezas? Entonces, si rezamos esto, es mentira, ¿o no? Porque no es verdad esto que estamos diciendo. ¿Y sabes qué cosa? Sí que lo es. ¿Sabes por qué? Porque ¿quién esto sí es verdadero? En Jesucristo. Cuando tú y yo hemos rezado esto, Jesucristo, digamos, está en nosotros, porque Él es la cabeza y tú y yo somos su cuerpo, somos uno con Jesucristo al proclamar este salmo. Y este salmo, como se ha cumplido en Él, se cumple en ti y en mí. Entonces, no somos hipócritas y podemos decirlo con toda libertad, con toda confianza y con toda esperanza. Yo creo que a lo mejor llevamos mucho tiempo dormidos. Y hoy Dios nos llama seriamente a despertar. Nos llama a sentir su latir en nuestro corazón, a sentirnos vivos y llenos de esperanza. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Se pone la cosita esa para no contagiar. Muy bien, agradecemos a Padre José Martín. Yo, mientras iba escuchando, he ido tomando unas notas que me venían, digamos así, a la mente y sobre todo al corazón. Desde mi experiencia, yo con la gracia de Dios rezo la liturgia de las horas desde el año 1986, o sea, hace bastantes años, ¿no? Desde el 86 son casi 40 años, ¿no? Casi 40 años, ¿no? Todos los días, ¿no? Y lo que he descubierto a lo largo de estos casi 40 años, lo primero es
que la liturgia de las horas es un don de Dios, es una gracia enorme, es un regalo de Dios, es un regalo de Dios, es Dios que en su infinito amor y en su infinita misericordia ha inspirado los salmos. La liturgia de las horas está compuesta por los salmos, es lo que rezamos aquí cada curso, ¿no es cierto? Lo que rezamos aquí cada curso son las vísperas, no completas, no todas las vísperas, no todo, ahora se lo voy a explicar brevemente, pero sí buena parte. Las vísperas, igual que los laudes, tienen este esquema. Primero un himno, un canto, que lo hacemos aquí juntos, luego 3 salmos, que es, o 2 salmos y un cántico. En este caso hoy día, por ejemplo, ha sido el Salmo 124, si tienen su papelito, el Salmo 20 y un cántico. En este caso ha sido tomado el libro del Apocalipsis, otro día es tomada una carta de San Pablo, así, ¿no? Luego la lectura breve, que tiene un responsorio también breve, luego el cántico evangélico, en los laudes el Benedictus, en las vísperas el Magnificat, y luego las preces, que terminan con el Padre Nuestro, y finalmente la oración que sí le hemos hecho, ¿no? Esto es el esquema, la estructura de los laudes y de las vísperas. Cuando comenzamos nosotros aquí, hace algunos años, fíjense cómo comenzamos, les voy a contar, los más antiguos tal vez se acuerdan. Solamente hacíamos un canto, recitábamos un salmo y hacíamos la oración. Luego, poquito a poquito, sin que se den cuenta, les he ido metiendo más. Luego ya pasamos a 3 salmos. Luego después a la lectura breve. Ahora les he puesto el Padre Nuestro, que antes no lo ponía, y así poquito a poquito les he ido, poquito a poquito. Pero bueno, esa es la estructura. Entonces, lo que les decía es esto. Desde mi experiencia, o sea, realmente la liturgia de las horas es un don de Dios, es un regalo de Dios. Él es el que ha inspirado los salmos, Él es el autor de los salmos, es el autor de los cánticos, porque son todos palabra de Dios. Y entonces es el mismo Dios que ha compuesto las oraciones para que nosotros las recemos. Hay oraciones bellísimas en la iglesia, hay oraciones bellísimas. A mí me gusta mucho, por ejemplo, las letanías después de o como se llaman las invocaciones, después de la oración del Santísimo, ¿no? Me gusta muchísimo, ¿no? Han hecho la adoración del Santísimo en sus parroquias, ¿no? Se hace la exposición, se reza y después se hace unas letanías o invocaciones, como se quiera llamar, ¿no? Me gusta muchísimo. Y tantas otras oraciones bellísimas hay, ¿no? Jaculatorias bellísimas, algunas les he contado. Yo suelo hacer jaculatorias a lo largo del día, en la mañana unas, en la noche, en la mañana y la noche las mismas, a lo largo de la jornada, que me encantan también, ¿no? Que han sido compuestas por hombres, sí, seguramente con cierta inspiración. Pero la diferencia es que los salmos y los cánticos, atentos, son palabra de Dios. Son palabra de Dios. Mañana les voy a leer un trocito de una cosa que ha dicho hace poco el Papa Francisco, justamente sobre la liturgia de las horas, pero bueno, sobre los salmos, ¿no? Entonces, pero lo primero es esto, es un regalo, es un regalo. ¿En qué consiste este regalo? Le decía que son oraciones compuestas por Dios, ¿no? Compuestas por Dios. Desde mi experiencia, ya les cuento, los sacerdotes, ¿no? Presbíteros u obispos, por norma de derecho, digamos así, estamos obligados, es una obligación grave, ¿no? Es una obligación grave, a rezar la liturgia de las horas completas, que es el oficio de lectura, los laudes, la hora intermedia, las vísperas y las completas. Fíjense, es una belleza. ¿Por qué? Porque son 5 momentos de oración, aparte de otros, ¿no? Aparte de la misa, aparte de la lección divina, sobre la que hablaremos mañana. Pero, o sea, imagínense ustedes, es como el armazón, se lo digo desde mi experiencia, es el armazón
¿no?, de nuestra jornada. Es la armazón de nuestra jornada. Es una cosa estupenda. A mí me ayuda muchísimo. Empezando por el oficio de lectura. El Salmo del Oficio, que es un salmo dividido en 3, cada uno parte con su propia antífona. A mí personalmente, que es lo primerito que hago cuando abro los ojos, ¿no? Entonces, a mí personalmente les digo, me abre el cielo. Me abre el cielo. Todas las mañanas. Una cosa impresionante. Me abre el cielo. Entonces, a partir de ahí, seguir el ritmo de la liturgia de las horas es constantemente estar en la presencia de Dios. Es constantemente recibir una palabra de Dios. Ustedes, ¿no?, por supuesto, el que quiera rezar completo, lo puede rezar completo, ¿no? Son 4 tomos de este volumen a lo largo del año, ¿me entienden, no? Pero, ¿no?, decía el Papa, creo que Pablo VI, decía, podríamos decir que la renovación del Concilio Vaticano II ha llegado a los laicos cuando los laicos recen la liturgia de las horas y hagan la lección divina. Recién ahí, decía lo que fue Pablo VI, podemos decir que ha llegado. Porque son grandes redescubrimientos de algo que, como ha dicho el padre José Martín, se hacía en los primeros siglos y después, por distintas razones, se fue perdiendo. Y la renovación del Concilio Vaticano II, ¿en qué ha consistido fundamentalmente? En volver a los orígenes, volver a nuestras fuentes. Porque por distintas razones históricas, sería interesante un día hacerles un curso sobre el recorrido histórico de la Iglesia, por razones históricas que en su momento dieron razón a que las cosas se cambiaran, tuvieron razón, no se hizo mal, atentos. No fue un error de la Iglesia, no. Respondió a razones históricas, poco a poco, como explicó el padre José Martín, se fue dejando la liturgia de las horas y poco a poco se fueron introduciendo las devociones, que son las que han sostenido al pueblo de Dios a lo largo de siglos, lo que se llama la cristiandad. Pero bueno, entonces, les decía esto, decía Pablo VI, ¿no? Entonces ustedes están llamados, ¿no?, es una de las finalidades de este curso. Este curso, ¿saben cómo se titula? No, ya se está cayendo, ¿no? Ya no se lee. Dice, liturgia de las horas y lección divina, hacia el encuentro con Jesucristo resucitado. Esto es lo que nos da la lección divina, esto es lo que nos da la liturgia de las horas. Es un encuentro permanente con Jesucristo resucitado. Es una cosa impresionante, impresionante. Por eso he querido hacer este curso para ustedes, para que ustedes puedan, para animarlos, para provocarles a que puedan ustedes comenzar a rezar la liturgia de las horas, que no es que te toma demasiado tiempo, no te toma demasiado tiempo. Fíjense aquí, con cantos y cantándole y todo, son unos minutos, pero es una forma bellísima de empezar la jornada, con tu esposo, con tu esposa, si eres joven, tú, solo en tu habitación, si quieres. Es una cosa bellísima. Rezarla, pero no leer, sino rezar. Rezar. Ir contemplando lo que el Señor te dice en cada salmo, lo que te dice el Señor. Y poquito a poquito ir descubriendo lo que ha dicho el padre José Martín, que todos los salmos se han cumplido en Jesucristo. Y que todos los salmos están llamados a cumplirse en ti. Y en la medida en que vas, digamos así, avanzando, por decirlo de alguna manera, en la vida cristiana, comienzas a darte cuenta que efectivamente se están cumpliendo también en ti. No solamente porque Jesucristo vive en ti, sino porque se cumplen realmente en ti. Y otra cosa, los salmos, una cosa preciosa, hay salmos de todo tipo. Para cuando estás contento, salmos de alabanza. Para cuando estás sufriendo, salmos de lamentación. Para cuando estás en crisis, salmos de no sé qué vaina. Para cuando estás en crisis. O sea, hay salmos para todas las situaciones. Es una cosa estupenda, que te ayuda muchísimo, que te ilumina la historia, que te hace presente tu historia,
que te hace presente tu historia, que te hace presente la obra que Dios va realizando en ti. Es realmente una cosa impresionante. O sea, yo humildemente les digo, ¿no? Es verdad, hay personas, ¿no? que les cuesta rezar la liturgia de las horas. Incluso sacerdotes puede ser que haya, ¿no? Yo honestamente les digo así, no los comprendo. No comprendo que a alguien le pueda costar. Porque es una cosa tan bella, tan bonita, tan estupenda. Al contrario, lo que cuesta es dejar, decir ya tengo que terminar porque no me puedo quedar aquí porque no soy monje, ¿no? Hay que atender a ¿me entienden? Las reuniones, hay que salir de cada clase, que sabe Dios qué cosa, ustedes tienen tantas cosas. O sea, lo que cuesta es dejarlo, no cuesta, ¿no? Porque nos llena de vida, es palabra de Dios que va entrando en nosotros y va haciendo su obra. Y entonces, les decía esto, la liturgia de las horas nos hace presente a Dios. Hagan la prueba y van a darse cuenta cómo cambia la vida si al empezar la jornada empiezas rezando la liturgia de las horas y al terminarla, a la caída del sol, digamos así, de vuelta del trabajo, ¿no? Rezas las vísperas y antes de irte a dormir rezas las completas, que es un salmito. Las completas se rezan en 7 minutos, sin prisa, en 7 minutos. No es igual irte a la cama después de haber visto, ¿cómo se llama? La Urraca, Magali, Medina, no sé. ¿Entiendes? No es igual. La Urraca no le dice, no sé, bueno, yo no veo, ¿no? Pero digo, o sea, no es igual irte a la cama después de haber visto una película de violencia, de lo que sea, o al fondo hay sitios que creo que otra vez le están dando, ¿no? No es igual eso que irte a la cama después de haber rezado, después de haberte metido en el corazón palabra de Dios, después de haber hecho un breve examen de conciencia, que es como empiezan las completas. No es igual comenzar el día como los perritos que se levantan y de frente van a estirar, a abrir la patita, bueno, eso te está permitido, y luego de ir a comer. No es igual que salir de la casa ya revestido con el arma de la fe, que es la palabra de Dios, que te es dada gratuitamente en los laudes. Es decir, la liturgia de las horas nos hace presente a Dios en los distintos momentos de la jornada. Yo tomando algunas notitas de cosas que escuchando a José Martín, el padre José Martín, me han venido al corazón desde mi experiencia. La liturgia de las horas nos ilumina la vida. Los salmos son palabra de Dios que nos iluminan nuestra existencia, no porque nos animen un poquito, es que estos salmos hablan de ti, hablan de Jesucristo, pero hablan también de ti y te vas a ver poco a poco reflejado en los salmos, en momentos pasados de tu historia, en momentos presentes, porque los salmos hablan también de ti. Entonces, le decía que Pablo VI decía esto, ¿no? Podremos decir que el Concilio Vaticano II ha llegado a las parroquias, a los fieles, cuando los fieles empiezan a rezar la liturgia de las horas. Termino destacando 2 cositas nada más que he dicho el padre José Martín. La liturgia de las horas, al ser liturgia, es de Jesucristo y es de la Iglesia. Entonces esto es muy importante, porque aunque seas una señora viuda, un viudo, y reces solo en tu casa, o seas un joven que prefiera rezar solo, tus papás rezan juntos en su habitación, lo que sea, tú rezas solo, no estás solo. Rezas, ha dicho el padre José Martín, con la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y si reza el cuerpo, reza la cabeza. O mejor dicho, el cuerpo reza porque reza la cabeza. Es una cosa impresionante. Pero ¿qué iglesia? Toda la iglesia de Jesucristo. Estamos unidos todos en la liturgia de las horas. Y rezamos no solamente por nosotros, porque aquí hay un tema, ¿no? que algunas veces sí tendríamos que revisar cada uno en su vida, ¿no? Hay personas, ojalá que no haya ninguno aquí, que en el fondo viven el cristianismo en función suya, ¿no? Yo voy a misa para mí, rezo para mí, pido para mí y
mis seres cercanos, mis hijos, mis esposos, mi esposo, la esposa, máximo la comadre. O sea, en el fondo, hay personas que instrumentalizan el cristianismo. Se lo viven en función suya, para que les ayude a ellos. Y no les interesa el mundo, de esto les he hablado muchas veces. El Papa Francisco, hace 5 años, comentando el Evangelio de este domingo, ¿han ido a misa el domingo? Sí. Ya, no ir a misa es pecado mortal, cuidado. Ya. Entonces el Papa Francisco decía, comentando el Evangelio de este domingo, ¿se acuerdan del Evangelio del domingo? Cuando Jesús manda a los apóstoles de 2 en 2, ¿no? Y el Papa Francisco explicaba esto, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo Jesús? Está formando a los apóstoles, está preparando. Es como una práctica, dijo el Papa Francisco, es como una práctica, ¿no? Los manda solos, ¿no? Él no va con ellos, los manda de 2 en 2 a distintos lugares. ¿Para qué? Para que puedan experimentar cómo, aunque Él físicamente no está con ellos, sí está presente. Porque luego vendrán este domingo, lo vamos a escuchar. Es verdad, Señor, en tu nombre hemos expulsado demonios, hemos curado enfermos. Vendrán impresionadísimos. Una primera experiencia de que Jesucristo puede estar con ellos, aunque físicamente no esté a su lado. ¿Por qué? Porque es lo que van a hacer después. Cuando Jesucristo muere, resucita antes de subir al cielo, les dice esto: vayan por todo el mundo, anuncien. Cuando los mandé sin alforja y sin dinero, ¿les faltó algo? No, pues ánimo, vayan otra vez, que no les va a faltar nada. Se lo dirá ya Jesucristo antes de subir al cielo. Entonces está, y decía el Papa Francisco comentando esto, decía, este episodio evangélico no es solamente para esos apóstoles o para nosotros los sacerdotes. Este episodio evangélico es para todos los fieles. Porque toda la iglesia de Dios, Jesucristo ha fundado su iglesia para que toda ella sea misionera. Y ahora termino con esta frase muy fuerte de Francisco. Dice, de modo tal que un bautizado que no sienta celo por anunciar el evangelio, por llevar al encuentro de Jesucristo a tanta gente que no le conoce, dice, no es un buen cristiano. No es un buen cristiano. ¿No? Y yo con todo cariño, como vuestro padre y pastor, que saben que los quiero muchísimo, les digo esto, efectivamente hay gente que solamente vive el cristianismo en función suya. No hablan de Jesucristo a nadie, no le pasan la fe a nadie. Les da igual que los rusos estén masacrando a Ucrania, les da igual. Les da igual que hace meses haya no sé cuánta gente rehén en Gaza de los musulmanes. Les da igual que el otro día Israel haya bombardeado un hospital pediátrico de niños. Les da igual, no les importa. Pero como no me toca a mí, me da igual que haya gente muriéndose de hambre. Me da igual, les da igual que tantos niños, tantas niñas estén siendo maltratados en su casa, violencia física, violencia sexual, vayan a Puerto Maldonado, es horrible, papás, mamás que venden a sus hijitos, hijitas de 9, 12 años, las prostituyen. ¿Cómo no me va a partir el corazón? No sé si me entienden. Entonces, esto es lo propio del cristiano. El cristiano, dice un documento que se llama Gaudium et Spes, también del Vaticano II, dice los gozos y las alegrías, pero también las tristezas, también las frustraciones del mundo son gozos y alegrías, tristezas y sufrimientos nuestros de la iglesia, porque no hay nada humano que sea indiferente para nosotros. Entonces, otra cosa bellísima, fíjense, primer beneficiado de rezar la liturgia de las horas, tú. Vas a ir descubriendo poquito a poquito. Esto no es automático, es poquito a poquito. Cómo la liturgia de las horas te va a abrir el cielo. Una cosa impresionante. Vas a ver a Jesucristo aquí. Bueno, aquí. Vas a ver a Jesucristo aquí. Vas a verte tú ahí. Te va a iluminar, vas a comprender muchas cosas de tu historia, poco a poco. Completado con la lección divina, de la cual hablaremos mañana y pasado, ¿no? Pero además, primer beneficiado tú. Es una cosa impresionante. La alegría. Te devuelve la alegría en medio de tantos combates, de tantas dificultades por las que nos toca pasar a todos los días. Esfuerzo en el trabajo, dificultades en la familia, que no nos alcanza no llegamos a fin de mes, papá, mamá, estamos preocupados.
la liturgia de las horas te consuela. Hoy día hemos rezado otra cosa. Fíjense ustedes, dice así, en el primer salmo, con la primera antífona, lo primerito que hemos dicho, los que confían en el Señor, miren, son como el monte Sión, no tiembla, está sentado para siempre. Es una cosa impresionante. Los que confían en el Señor son como este monte que no tiembla cuando uno confía en el Señor. Entonces, cuando uno va rezando esto, es una cosa impresionante. Es una llamada del Señor a confiar en Él, a fiarme. Señor, mire, yo que venía angustiado hoy día al curso, venía angustiado porque me acaban de decir que mi yerno se ha enfermado. Venía angustiado porque la chica que me gusta, me he enterado que está saliendo con mi mejor amigo, así que estoy frito. Venía angustiada porque el príncipe azul no era tan príncipe ni tan azul. ¿Me entiende, no? Y entonces el Señor a través de esto me invita, confía en mí, confía, fíate de mí. Bueno, primer beneficiado tú. Pero además hacemos un bien enorme. ¿Por qué? Porque con Jesucristo y con toda la Iglesia intercedemos por la humanidad, queridos hermanos y hermanas. Yo estoy seguro que todos tienen problemas, todos los tenemos, yo también. Sufrimientos, me imagino que todos lo tienen, yo también. Pero no es nada comparado con la gente que está allá afuera, hermanos. No es nada comparado con la gente que está allá afuera, que vive sin esperanza, que viven tristes, que no ven futuro para nada, que viven encerrados en sí mismos, egoístas, destrozándose, pecando, tantos de ellos pecando como unas bestias, destruyéndose constantemente unos a otros. Nosotros somos dichosos de estar en la iglesia y podemos hacer, aunque sea un poquitín, por esa pobre gente. Pues nada más. Y lo último también, ya con esto termino, entonces, es liturgia, explicó el padre José Martín, es liturgia, distinta de la Eucaristía. La Eucaristía, el sacramento de la penitencia, es una liturgia sacramental. Esta no es sacramento, no, pero la liturgia extrasacramental es un poco lo que le decían antes también sobre lo del jubileo. Otro fruto que hay en nosotros es que nos prepara para vivir mejor los sacramentos, para acoger mejor la gracia sacramental. En fin, termino ya. Entonces, esta ha sido la primera razón, o la razón fundamental por la que quería invitar al padre José Martín, para que nos presente brevemente lo que es la liturgia de las horas, ¿no? Como lo ha hecho también, para ver si nos empieza a provocar un poquitín, a ver si nos empieza a provocar un poquitín, hacer la prueba. Miren, entonces, para eso, claro, como les decía, nosotros los sacerdotes y hay laicos también, yo conozco muchísimos laicos también en Arequipa, yo no sé cuántos, 500, 600, 800 más, que rezan la liturgia de las horas con estos 4 tomos que se van, son 4 tomos porque son por los 4 tiempos del año, ¿no? Es un tomo para, ¿cómo se llama?, Adviento y Navidad, otro tomo para la Cuaresma y Pascua y 2 tomos para el tiempo ordinario que es más larguito. Pero bueno, por lo menos comenzamos con este más chiquito. ¿Qué les parece? ¿No? Que aquí tenemos los laudes, las vísperas y las completas, ¿sí? Y entonces ahí está todo explicadito. Está, si no tu párroco, le pides que te lo enseñe a rezar, y si no sabe me avisa porque significa que no reza, entonces ya le caigo. Están distribuidos en 4 semanas, en Salterio está distribuido en 4 semanas, ¿no? A lo largo de las 4 semanas van pasando todos los salmos, los cánones, cosa preciosa. Entonces, ya les recomiendo esto, ¿no? Hemos pedido a Calla, justamente para facilitarles, he pedido a Calla que traiga, ¿no? Que traiga. Están editados por las Paulinas, ¿no? Y entonces, gracias a Dios, las Paulinas nos hacen un descuento para que también ustedes lo puedan comprar un poquito más bajo, porque mi interés no es hacer negocio, imagínense, no es lo mío, pues, ¿no? Sino ponerlo esto más al alcance de ustedes. Este librito vale 30 soles,
Nada, 30 soles. El profeta Isaías dice, ¿saben lo que dice el profeta Isaías? Dice, ¿por qué gastan su plata en lo que no sacia? ¿Cuánta plata gastas en cochinadas que no te sacian? Honestamente, ¿cuánta plata gastamos en tonterías que no nos sacian? Dice el profeta Isaías, vengan y coman cosa buena, la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces los animo ahí a Calla, ¿no? Les he pedido que traigan, les hemos pedido perdón a las Paulinas, y también pueden ir a Calla, que queda en la calle de San Francisco, conocen, ¿no es cierto? Frente al arzobispado, a Calla. Y si no las Paulinas, porque no estamos haciendo competencia, se trata de darte las facilidades. Las Paulinas que quedan en la calle de Jerusalén, a la espalda del arzobispado, ¿no? Entonces, vale la pena. Ahorras un poquitín, tus 30 solcitos, te compras la liturgia de las horas y luego vas donde tu párroco y le pides al párroco que te enseñe cómo se maneja este librito, o alguna de las religiosas de tu parroquia que tú conoces, ¿no es cierto? O si no, vas un día al arzobispado, que suele estar el padre Alberto, ¿no? En la mañana, el padre Ocola, en fin, te enseñamos, ¿ok? Si no, me avisas, yo hablo con tu párroco, si tu párroco no te sabe enseñar, ¿ya? ¿Qué les parece? ¿Sí? Muy bien, estupendo. Entonces, damos gracias a Padre José Martín. Una cosita,